Jesús nos enseña que incluso el odio en el corazón ya es homicidio delante del Padre. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Después de cometer el primer asesinato de la humanidad, Caín no fue destruido, fue marcado, una señal misteriosa enviada por Dios, para protegerlo o para condenarlo por la eternidad. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy exploraremos una de las marcas más enigmáticas de la historia sagrada: la misteriosa marca de Caín. Protección divina o maldición eterna. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu visión de la justicia divina. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. Desde los albores de la humanidad, la historia de Caín y Abel ha estremecido el alma de millones. Dos hermanos nacidos del primer hombre y la primera mujer, cuyos destinos fueron separados por un acto tan oscuro como irreversible, el primer asesinato de la historia. Pero entre las páginas de Génesis hay algo aún más inquietante que el crimen mismo: la marca de Caín. Después de que Caín asesinara a su hermano Abel, Dios no lo destruyó ni lo eliminó del linaje humano. En lugar de eso, le hizo una advertencia y luego hizo algo desconcertante: lo marcó. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de marca era esa? ¿Fue visible? ¿Era física, espiritual o ambas? ¿Era para castigarlo o para protegerlo? La Biblia dice en Génesis 4:15, entonces el Señor puso una señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Aquí comienza uno de los misterios más antiguos y debatidos de las Escrituras. Muchos creen que esa marca fue una especie de castigo, un sello divino que declaraba a todos quién era Caín y lo que había hecho. Pero si eso fuera así, ¿por qué también sirvió para protegerlo? Este acto plantea una inquietante pregunta: ¿podría Dios usar una marca para evitar que un pecador sea dañado? ¿O fue la marca una forma de hacer que Caín viviera para siempre con la culpa, siendo un ejemplo viviente del juicio de Dios? Algunos teólogos sugieren que la marca no fue una maldición, sino una gracia amarga, un recordatorio constante de que, aunque Caín había pecado gravemente, aún fue alcanzado por la misericordia de Dios. Esta idea es perturbadora y poderosa. Incluso el mayor de los pecadores puede recibir una oportunidad para redimirse o para vivir eternamente con su carga. Otros estudiosos antiguos afirman que la marca pudo haber sido una deformidad visible, una alteración en su rostro o cuerpo que sirviera como advertencia para todos los que lo vieran. Algunos incluso han llegado a teorizar que la marca fue una forma de energía espiritual oscura, una especie de aura que ahuyentaba a cualquiera que intentara hacerle daño. Con el paso de los siglos, esta marca se ha convertido en símbolo de muchas cosas: culpa, justicia, protección e incluso maldición generacional. La humanidad ha tratado de darle forma, nombre y significado, pero su esencia sigue envuelta en misterio. ¿Fue acaso la marca de Caín el inicio del concepto de juicio divino visible? ¿O tal vez fue una señal de que Dios jamás abandona del todo, ni siquiera a quien ha cometido los peores actos? Sea cual sea la respuesta, hay algo que queda claro: Caín fue apartado, pero no destruido, y es precisamente esa dualidad la que más impacta. Caín representa al humano que cae, que desobedece, que elige el mal, pero también al humano que, por alguna razón insondable, sigue siendo visto por Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, no volvemos a ver un caso similar. Alguien marcado directamente por Dios como señal viva de su pecado y a la vez de su protección. Esto hace que la marca de Caín se convierta en un precedente profético, una sombra de algo mayor que vendría siglos después: la cruz.
Porque así como Caín fue marcado para no morir, Cristo fue marcado para morir por nosotros. Un contraste divino entre el pecado del hombre y la redención del cielo. Pero volvamos a Caín. Tras recibir la marca, la Escritura nos dice que se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la tierra de Nod, al oriente de Edén. Esa tierra, cuyo nombre significa vagabundo o errante, representa el estado del alma de Caín, desconectada, sin rumbo, separada del propósito de Dios. Su castigo no fue una muerte rápida, sino una vida larga y solitaria, marcada por el remordimiento y la distancia espiritual. Los antiguos rabinos debatieron mucho sobre si Caín se arrepintió alguna vez. Algunos creen que vivió consumido por la culpa. Otros opinan que su linaje se perdió en la maldad, como se ve en su descendencia, especialmente en Lamec, quien también derramó sangre y se jactó de ello. La marca, en este sentido, se convierte también en un símbolo de la línea quebrada, del legado del pecado que arrastra a generaciones. Y es aquí donde la historia cobra un sentido más profundo. ¿Cuántos hoy viven como Caín, vagando, alejados de la presencia de Dios, con cicatrices del pasado que no se ven, pero que pesan? Muchos llevan marcas internas, heridas del alma, decisiones que rompieron vidas, errores que siguen teniendo consecuencias. La historia de Caín no es solo un relato antiguo, es un espejo moderno. Dios no destruyó a Caín, pero tampoco lo dejó igual. Esa marca es símbolo de que Dios actúa con justicia, pero también con misericordia. Es la tensión entre el juicio y el amor. Y si Dios no mató a Caín, ¿qué nos dice eso de su paciencia para con nosotros hoy? ¿Estamos malinterpretando su silencio como abandono, cuando en realidad es una oportunidad para arrepentirnos? Muchos se preguntan cómo sería esa marca si la viéramos hoy. ¿Sería visible o sería una carga emocional, un espíritu quebrado? La Biblia guarda silencio sobre la forma exacta de la marca, y eso es intencional, porque más importante que el cómo es el por qué. Y ese por qué tiene que ver con el carácter de Dios. Él no se deleita en la destrucción del malvado, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento. En la historia de Caín, también hay una lección sobre el libre albedrío. Dios advirtió a Caín antes de que matara a Abel: el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. Dios dio la advertencia, pero no forzó la obediencia. Caín eligió y sufrió las consecuencias. Aún así, Dios no se apartó completamente. Esa tensión sigue existiendo hoy en nuestras vidas. Dios aconseja, guía, advierte, pero no obliga. También hay una dimensión espiritual más profunda. Algunos textos apócrifos y escritos místicos sugieren que la marca de Caín fue una especie de sello místico que impedía a los demonios reclamar su alma antes de tiempo. Aunque no es bíblicamente confirmado, estas ideas reflejan la fascinación eterna que ha causado esta historia, la mezcla entre lo humano, lo divino y lo sobrenatural. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si Caín se hubiera arrepentido sinceramente? ¿Le habría quitado Dios la marca? ¿Lo habría restaurado? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que desde entonces, Dios ha mostrado que está dispuesto a perdonar incluso a los peores, si hay un corazón contrito y humillado. La marca de Caín, entonces, no es solo una señal del pasado. Es una advertencia para el presente, un llamado a no dejarnos dominar por la envidia, el orgullo y la ira, un eco desde el Génesis que nos grita: domina el pecado, antes de que el pecado te domine a ti. La figura de Caín también nos muestra cómo el pecado puede distorsionar no solo nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Después del asesinato de Abel, ya nada fue igual. El primer crimen de la humanidad fue un fratricidio, y eso nos dice mucho. El pecado no solo afecta al individuo, sino al tejido mismo de la comunidad. La sangre de Abel clama desde la tierra, y ese clamor
representa todos los gritos de injusticia que han resonado a lo largo de la historia. Pero Dios no solo escuchó el clamor de la sangre, también escuchó el corazón endurecido de Caín. No lo eliminó, lo marcó. Y eso es profundamente significativo. En un mundo que exige justicia rápida y castigo inmediato, Dios optó por una forma de justicia que busca restaurar más que destruir, incluso cuando el culpable no parece merecerlo. Caín fue condenado a vagar, a no encontrar reposo, a vivir con el peso de su acto. Muchos hoy viven así, no en tierras lejanas, pero sí en su interior, exiliados del gozo, del perdón, del propósito. El castigo no siempre es una celda o una sentencia. A veces es una vida sin dirección, una conciencia sin paz. Y sin embargo, incluso en ese exilio, Dios permanece como observador, como juez, pero también como Padre. La marca que muchos creen que era una maldición puede haber sido también una puerta de esperanza, una señal que decía, no está todo perdido, aún puedes volver. Porque eso es lo que Dios hace. Marca para proteger, castiga para enseñar, disciplina para salvar. Lo impactante es que esta historia se mantiene viva en la conciencia colectiva. Ha inspirado novelas, pinturas, estudios teológicos e incluso películas. ¿Por qué? Porque el dilema de Caín es el de todos nosotros. ¿Qué hacer con la culpa, con el error, con la consecuencia? ¿Podemos seguir adelante? ¿Podemos ser redimidos? A lo largo de las Escrituras, Dios sigue buscando corazones dispuestos. A diferencia de Caín, David también pecó gravemente, pero su corazón fue distinto. Clamó a Dios con lágrimas, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Salmo 51:10. La diferencia no está en la falta, sino en la respuesta al fallo. Mientras Caín dijo, «¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?», David dijo, «He pecado contra el Señor». Y esa sigue siendo la gran pregunta. ¿Cómo respondemos cuando fallamos? ¿Nos justificamos como Caín o nos humillamos como David? La marca de Caín es una advertencia, pero también una lección. El arrepentimiento verdadero rompe cadenas que ni la justicia humana puede romper, porque cuando Dios perdona, lo hace para restaurar, no solo para absolver. En el Nuevo Testamento se nos dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. ¿Qué significa eso? Que mientras la sangre de Abel clamaba por justicia, la sangre de Cristo clama por misericordia y redención. En esa comparación, la marca de Caín pierde poder, porque ahora existe una gracia más fuerte que cualquier juicio. Y es aquí donde todo cambia, porque si antes la marca era símbolo de condena, ahora hay una cruz que es símbolo de esperanza. Y lo más impactante es que así como Caín fue protegido por una marca, nosotros somos cubiertos por otra marca, la sangre del Cordero, una que no se ve con ojos humanos, pero que en el cielo brilla más que el sol. La historia de Caín no terminó con su castigo ni con su exilio. Terminó con una humanidad entera que necesitaba redención. Su historia abrió una grieta que solo Cristo pudo cerrar. Y hoy, cada vez que alguien se arrepiente, cada vez que un corazón duro se rinde ante Dios, se rompe una maldición y nace una nueva vida. Lo más inquietante del relato de Caín no es solo lo que hizo, sino cómo se relacionó con Dios después del pecado. No hubo un arrepentimiento genuino, no hubo llanto ni confesión, solo una queja por el castigo recibido. Eso nos muestra que no basta con lamentar las consecuencias. Es necesario transformar el corazón. Dios no quiere simplemente que reconozcamos el error, sino que lo enfrentemos con humildad. Este pasaje también revela cómo el pecado puede cerrar nuestra percepción espiritual. Caín ya no podía ver a Dios como padre, sino como juez. Su visión estaba nublada por su culpa, y eso lo convirtió en un fugitivo emocional, no solo físico. Hoy en día muchas personas viven con una marca invisible, una culpa no resuelta, una herida no sanada,
un error del que no han podido liberarse, pero el mensaje de esperanza permanece firme. La misericordia de Dios es mayor que nuestra caída. Si Caín hubiera caído de rodillas, si hubiera reconocido su error y pedido perdón, ¿no habría cambiado su destino? La historia bíblica deja ese misterio abierto, pero el resto de las Escrituras nos muestra que sí. Cuando el corazón se quebranta, Dios se acerca. Este principio es confirmado en innumerables vidas en la Biblia. Moisés mató a un hombre, pero fue usado para liberar a un pueblo. Pablo persiguió a cristianos, pero fue transformado en apóstol. La marca del pasado no determina tu futuro si Dios interviene en tu presente. Esa es la verdad que debemos abrazar, especialmente cuando sentimos que nuestras fallas nos condenan para siempre. Caín representa al alma que huye, pero Cristo representa al pastor que busca. Jesús mismo dijo que dejó las 99 ovejas para ir por la que se perdió. Eso significa que no importa cuán lejos hayas ido, si estás dispuesto a escuchar su voz, aún hay camino de regreso, y ese camino comienza con un paso: el reconocimiento humilde de nuestra necesidad. El simbolismo de la marca de Caín también apunta a otro misterio espiritual: la diferencia entre justicia y gracia. La justicia exige pago, la gracia ofrece perdón, y en la cruz ambas se encontraron. Dios no ignoró el pecado, pero tampoco aplastó al pecador. Lo que hizo fue asumir el castigo él mismo en la persona de Jesucristo. Esa es la mayor expresión de amor jamás mostrada. Así como la tierra no quiso dar fruto a Caín, muchas personas sienten que todo lo que intentan se seca, que sus esfuerzos no dan resultado. A veces no es por falta de talento, sino por una raíz espiritual que aún no ha sido arrancada. El perdón de Dios no solo limpia, también restaura la tierra estéril del alma. Y donde hubo dolor, Él puede hacer brotar bendición. No estamos condenados a repetir la historia de Caín. Cada día es una oportunidad para escribir una historia distinta. Donde hubo huida, puede haber retorno. Donde hubo culpa, puede haber libertad. Donde hubo castigo, puede haber propósito. Dios no busca destruirnos por nuestros errores, sino reconstruirnos con su gracia. En la actualidad, muchos creen que sus errores pasados los descalifican para siempre, pero en el reino de Dios no es el error el que define tu destino, sino tu respuesta al llamado del Padre. Él sigue preguntando, como a Adán: ¿dónde estás? No porque no sepa, sino porque espera una respuesta, una que abra la puerta del corazón a su redención. La marca de Caín fue señal de protección en medio de su castigo, y así también Dios ha puesto una señal sobre los suyos, la marca del Espíritu Santo. Esa marca no nos hace inmunes al dolor, pero sí nos asegura que nunca estaremos solos, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y esa gracia es más poderosa que cualquier error cometido. Pero esa marca espiritual que hoy lleva el creyente, la del Espíritu Santo, no es una carga, sino una señal de pertenencia. No significa que nunca fallaremos, sino que, aun cuando tropecemos, el Padre está cerca para levantarnos. A diferencia de Caín, que se alejó sin mirar atrás, tú puedes correr hacia los brazos de Dios sabiendo que serás recibido con amor y restauración. El relato de Caín también nos deja una advertencia sobre las emociones no tratadas. La envidia, el rencor, la ira, todos esos sentimientos fueron incubados en su corazón hasta que estallaron. ¿Cuántas veces dejamos crecer el resentimiento en secreto sin darnos cuenta de que se convierte en un monstruo interior? Caín no mató a Abel de la noche a la mañana. Primero dejó que su corazón se oscureciera. Este pasaje nos llama a examinar nuestro interior con sinceridad. ¿Hay raíces de amargura? ¿Hay heridas que aún no han sido entregadas a Dios? El corazón humano es tierra fértil, pero depende de lo que sembremos en él. Si sembramos odio, recogeremos destrucción. Pero si sembramos perdón, misericordia y humildad, veremos florecer la vida.
Caín fue advertido: el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esa advertencia sigue vigente. No somos esclavos de nuestras pasiones, no estamos condenados a obedecer la voz de la carne. Con el poder del Espíritu Santo tenemos la capacidad de resistir, de vencer, de elegir lo correcto aun cuando duele. Pero para eso necesitamos mantenernos vigilantes. La caída no comienza con un acto externo, sino con un descuido interno. Caín ya se había alejado de Dios en su corazón antes de asesinar a su hermano. Por eso, Jesús nos enseña que incluso el odio en el corazón ya es homicidio delante del Padre. Dios mira más allá de las acciones, observa las intenciones. Sin embargo, no todo en esta historia es oscuridad. Hay una poderosa luz brillando detrás del juicio. Dios no maldijo a Caín directamente, maldijo la tierra para él, pero aún así le dio una señal de protección. Eso habla de un Dios justo, pero también profundamente compasivo. Uno que disciplina, pero también guarda. Uno que corrige, pero no abandona. Y esa es la misma tensión que muchos sentimos hoy. Cuando sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones, es fácil pensar que Dios nos dio la espalda. Pero el Padre no desaparece en medio del dolor. A menudo está más cerca de lo que creemos, esperando que levantemos la mirada hacia Él. El problema es que el pecado no solo nos hiere, también nos ciega. Por eso necesitamos una revelación, no solo del error, sino del amor que nos llama de vuelta. Jesús vino precisamente para eso, para romper el ciclo de culpa, miedo y huida. Vino para mostrarnos que hay un camino de regreso, que la marca del pecado puede ser reemplazada por la marca de la redención. Este mensaje no es solo una historia antigua, es un espejo. En algún momento todos hemos sido Caín, celosos, enojados, heridos, culpables, pero también podemos ser restaurados. Dios no escribió esta historia para condenarnos, sino para advertirnos y ofrecer una salida. Y esa salida siempre apunta a Cristo, el que intercede aún por los que han caído. Por eso, no temas mirar tu pasado a los ojos, no temas reconocer tus errores, porque cuando la verdad se encuentra con la gracia, ocurre el milagro de la transformación. Y esa es la historia que Dios quiere escribir contigo, una historia de segundas oportunidades, de restauración y de propósito eterno. Caín se convirtió en el arquetipo del alma que huye de sí misma y de Dios. Su marca no solo lo identificaba, sino que también le recordaba permanentemente la separación que había provocado entre él y el Creador. Esa separación interna es una prisión mucho más cruel que cualquier encierro físico y es una realidad para muchos que cargan con su propio asesinato espiritual. Pero a pesar de esa condena autoimpuesta, Dios no le dio la espalda del todo. Su marca fue también un escudo invisible, una advertencia para otros, sí, pero también una señal de que Caín todavía estaba bajo la mirada y el cuidado divino, aunque fuera de manera distante y dura. Esto plantea un misterio sobre el equilibrio entre justicia y misericordia, un equilibrio que desafía la lógica humana. A través de los siglos, teólogos y místicos han especulado sobre la naturaleza de esa marca. Algunos la han interpretado como un tatuaje físico, otros como una señal espiritual visible solo a ciertos ojos, y otros como una protección sobrenatural que mantenía alejados a quienes buscaban hacerle daño. Sin embargo, ninguno puede negar que esa marca transformó la vida de Caín en una existencia marcada por el temor, la soledad y la reflexión. Un aspecto fascinante es que Caín, aún marcado, se estableció y fundó una ciudad, Enoc, que lleva el nombre de su hijo. Esta acción muestra que, a pesar del rechazo divino, el hombre marcado por el pecado siguió creando, viviendo y dejando legado. Su vida no fue solo un castigo, sino también una especie de persistencia obstinada, un testimonio de que incluso en la condena hay una voluntad indomable de existir. Sin embargo, esta ciudad también se convierte en un símbolo ambiguo. ¿Es un símbolo de redención o un recordatorio del pecado perpetuado?
Porque la descendencia de Caín, según la Biblia, estuvo marcada por la violencia y la corrupción, con figuras como Lamec que glorificaron la violencia. La marca, entonces, parece no haber sido suficiente para impedir la expansión del mal en su linaje. Pero más allá de Caín y su descendencia, la historia nos confronta con la naturaleza humana en general. ¿Cómo manejamos nuestro pecado y nuestras faltas? ¿Buscamos el perdón o nos encerramos en la autocompasión? ¿Permitimos que la culpa nos destruya o la usamos para crecer? La marca de Caín es una metáfora poderosa para esta lucha interior que todos enfrentamos. En el contexto moderno, algunos han visto en la marca una referencia a las heridas psicológicas y emocionales que todos podemos llevar, no visibles, pero palpables. Cicatrices de rechazo, traición, violencia o abandono que nos alejan de la paz interior y de una relación sana con Dios y con los demás. Por otro lado, la marca puede ser también una invitación a la reflexión sobre la responsabilidad personal y social. Caín preguntó con arrogancia, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Pero la respuesta divina y la historia nos enseñan que todos somos responsables unos de otros. La marca podría representar ese llamado a cuidar y proteger la vida y la dignidad ajena. Finalmente, la marca de Caín sigue siendo un misterio divino que desafía interpretaciones simples. ¿Castigo? ¿Protección? ¿Ambas cosas? Quizás la respuesta está en que la vida humana es una compleja mezcla de justicia y gracia, condena y esperanza, y que cada uno de nosotros puede encontrar en esa historia un espejo para confrontar sus propios pecados y buscar reconciliación. La historia de Caín no es solo antigua, es eterna, porque en ella se refleja la condición humana, caída, marcada, pero siempre con la posibilidad, aunque difícil, de volver a empezar. Esa marca invisible que carga Caín puede ser vista en muchos corazones contemporáneos, en personas que se sienten apartadas, alejadas de la gracia y la paz. Pero la historia no termina ahí, porque Dios no es un juez distante, es un Dios cercano que desea restaurar y sanar esas heridas profundas. Además, el relato de Caín y su marca nos invita a reflexionar sobre la justicia divina versus la justicia humana. Mientras los hombres tienden a buscar castigos severos y definitivos, Dios actúa con un equilibrio delicado entre la justicia y la misericordia. La marca es entonces una manifestación de esa justicia que no destruye sino que limita el mal. Esta tensión es vital para entender nuestra propia relación con Dios y con el prójimo. Porque si Dios protege a Caín a pesar de su pecado, ¿cómo podemos nosotros justificar la dureza contra otros? ¿Cómo podemos ser portadores de misericordia si olvidamos que también fuimos marcados por la gracia? Por otro lado, algunos teólogos han interpretado que la marca de Caín es una señal para otros humanos, un llamado a respetar la vida, aunque ésta provenga de un pecador. En un mundo caótico y violento, esta señal puede ser vista como el primer intento divino de instaurar una ley moral y social que salvaguarde al hombre. El peso de la marca en Caín, entonces, es doble. Es una carga y un escudo. Por un lado, lo obliga a vivir con la consecuencia visible de su pecado. Por otro, le impide ser asesinado por venganza, protegiendo la vida humana a pesar de la imperfección. Este dilema no solo se quedó en el Génesis, sino que influenció cómo muchas culturas y religiones posteriores entendieron el concepto de castigo y protección divinos. En algunas tradiciones, la marca de Caín fue vista como un amuleto o talismán, con poderes tanto oscuros como protectores. Al profundizar en el simbolismo, la marca también puede representar el estigma del pecado original, una herida que acompaña al ser humano desde su caída, pero que también lo hace consciente de su necesidad de salvación. Desde una perspectiva psicológica, la historia de Caín puede ser interpretada como la lucha interna entre la culpa y el perdón, entre la autodestrucción y la esperanza. La marca sería entonces
el peso que cargamos cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, un recordatorio constante del daño hecho. A nivel comunitario, el relato enseña que el pecado individual tiene consecuencias sociales y que, por tanto, la restauración debe incluir reconciliación, reparación y protección, no solo castigo. Finalmente, la marca de Caín sigue siendo un misterio, una invitación a la reflexión profunda sobre la naturaleza del pecado, el juicio divino y la infinita misericordia que puede transformar incluso al más perdido. Es un recordatorio eterno de que, aunque caigamos, no estamos condenados a la destrucción total, sino a la oportunidad de buscar una nueva vida bajo la sombra de Dios. La marca de Caín, entonces, se convierte en un símbolo complejo que desafía nuestras nociones simples de culpa y castigo. Nos confronta con la realidad de que el pecado deja huellas profundas, visibles e invisibles, que afectan tanto al individuo como a la comunidad que lo rodea. Pero esta marca no es definitiva ni fatalista, es también un signo de esperanza. Dios, al colocarla, no solo protege a Caín, sino que también le ofrece una oportunidad para la transformación y la redención, aunque esa oportunidad dependa de la voluntad humana de cambiar. A partir de aquí, la historia de Caín puede leerse como una invitación a la conciencia. Nos llama a reconocer el mal que hay en nuestro interior y en nuestras acciones, pero también a abrazar la posibilidad de reparación, incluso cuando las consecuencias del pecado parecen insuperables. La dimensión social de la marca es igualmente relevante. En un mundo donde la violencia a menudo genera más violencia, la intervención divina busca romper ese ciclo, imponiendo límites a la venganza y promoviendo la convivencia pacífica. Además, el relato sugiere que la justicia humana debe aprender de la justicia divina, debe buscar la protección de la vida, incluso la de aquellos que han errado gravemente, recordándonos que toda persona es valiosa y digna de respeto. Este equilibrio entre justicia y misericordia es un desafío permanente para las comunidades, especialmente en tiempos de conflicto o injusticia. La historia de Caín y su marca nos invita a ser agentes de esa misericordia, sin sacrificar la verdad ni la responsabilidad. En el plano espiritual, la marca puede verse como un llamado a la humildad. Reconocer nuestra fragilidad y nuestras fallas es el primer paso para abrirnos a la gracia que sana y renueva, evitando caer en el orgullo destructivo que llevó a Caín a su destino. También nos recuerda que las heridas del alma no deben conducirnos a la desesperación ni al aislamiento. Aunque la carga sea pesada, existe la posibilidad de caminar con Dios, quien acompaña al pecador arrepentido y le ofrece un camino hacia la luz. Por último, la marca de Caín nos habla de una realidad humana universal, la necesidad de misericordia, de comprensión y de segundas oportunidades. Sin estos elementos, la justicia se convierte en simple venganza y la sociedad en un lugar de miedo y desconfianza. Por eso, al meditar en este pasaje, podemos encontrar no solo una advertencia, sino también un consuelo profundo. La marca que nos señala no es para destruirnos, sino para guiarnos hacia un camino de restauración y paz. La marca de Caín también nos obliga a reflexionar sobre el concepto de responsabilidad personal y social. Aunque Caín cometió un acto terrible, la respuesta divina no se limita al castigo, sino que abre un espacio para la conciencia de que cada acción tiene consecuencias que trascienden lo individual. Este relato nos habla de la interdependencia humana. Nuestras decisiones afectan no solo nuestro destino, sino también la armonía de la comunidad. Por eso, la marca es también una advertencia para quienes podrían intentar tomar justicia por mano propia, recordándoles que la violencia solo perpetúa el ciclo de daño. En ese sentido, la historia de Caín puede ser vista como un primer llamado a construir sociedades basadas en la justicia equilibrada con la compasión, donde el respeto por la vida sea el principio fundamental que guíe las normas
y las relaciones entre las personas. Al mismo tiempo, la marca funciona como un símbolo del estigma social que puede cargar un individuo tras un error grave y de cómo esa carga puede generar aislamiento y rechazo, dificultando el camino hacia la reparación y la reinserción en la comunidad. Este estigma, si no es manejado con sabiduría, puede volverse una segunda condena, más dura que la primera. Por eso, la enseñanza divina en la historia de Caín es también un llamado a no dejar que el castigo se convierta en exclusión ni en odio. Por otro lado, la narrativa bíblica nos invita a mirar más allá de la superficie. La marca no solo es una señal externa, sino que representa también las cicatrices internas, emocionales y espirituales que el pecado deja en el alma humana. Estas heridas internas pueden manifestarse en sentimientos de culpa, miedo o desesperanza, que necesitan ser atendidos con paciencia, acompañamiento y amor, tanto por parte de la persona afectada como de su entorno. La dimensión psicológica y espiritual de la marca nos enseña que sanar requiere tiempo y procesos profundos, y que la justicia restaurativa implica no solo reparar el daño a otros, sino también al propio corazón herido. En este sentido, la historia de Caín puede ser un punto de partida para reflexionar sobre la importancia de la empatía, la reconciliación y el acompañamiento en la reparación de las heridas provocadas por el mal. Finalmente, este relato invita a cada uno a examinar su propia vida, a identificar esas marcas que pueda llevar, no como una carga definitiva, sino como oportunidades para crecer, cambiar y convertirse en mejores personas. La historia de Caín también refleja cómo las emociones humanas pueden desencadenar consecuencias imprevisibles. La envidia, la ira y la frustración fueron las semillas que germinaron en un acto de violencia extrema, mostrando cómo la falta de control sobre los sentimientos puede conducir a la destrucción. Este punto nos invita a valorar la importancia de la inteligencia emocional en nuestra vida diaria. Reconocer y gestionar adecuadamente nuestras emociones es fundamental para evitar que nos dominen y lleven a decisiones dañinas para nosotros y para los demás. Además, el relato sugiere que todos tenemos la capacidad de elegir nuestro camino, incluso cuando enfrentamos sentimientos negativos. Caín fue advertido y tuvo la posibilidad de corregir su rumbo, pero optó por ceder a la oscuridad de sus pasiones. Este dilema entre el bien y el mal que se presenta en la historia es un espejo de la condición humana. Todos enfrentamos en nuestro interior esa lucha constante por tomar decisiones que nos acerquen a la luz o que nos hundan en la sombra. Asimismo, la narrativa enseña que la justicia divina no es simplemente punitiva, sino que busca preservar la dignidad humana. A pesar del grave pecado cometido, Caín no es destruido, sino marcado para su protección, mostrando un equilibrio entre castigo y misericordia. Esta combinación de justicia y misericordia nos desafía a pensar cómo aplicamos estos valores en nuestras propias vidas y en las sociedades en las que vivimos. ¿Somos capaces de sancionar sin destruir? ¿Podemos ser firmes sin perder la compasión? La marca de Caín puede también interpretarse como un símbolo de la esperanza en medio del fracaso. Aún después de la mayor caída, hay un camino hacia adelante, una posibilidad de vivir y de aprender, aunque sea con las consecuencias de nuestros errores. Este mensaje puede ser especialmente reconfortante para quienes cargan con remordimientos o dificultades, recordándoles que ningún error tiene que ser el final absoluto, sino una oportunidad para la transformación personal. En el fondo, el relato invita a la reflexión sobre el poder del arrepentimiento y la capacidad de cambio que reside en cada ser humano, más allá de sus actos pasados y sus marcas visibles o invisibles. Así, la historia de Caín sigue siendo una fuente profunda de enseñanzas sobre la naturaleza humana, la justicia, la misericordia y la esperanza que trascienden el tiempo y nos hablan directamente a nuestra experiencia cotidiana.
La reflexión sobre Caín y su marca invita a contemplar el impacto de nuestras acciones en la comunidad. La violencia no solo destruye al agresor, sino que genera miedo y fracturas sociales duraderas. La historia alerta sobre la necesidad de construir vínculos basados en empatía y respeto mutuo. Solo así se previene que la enemistad se convierta en tragedia. La advertencia a Caín destaca la responsabilidad personal y la libertad moral. Cada persona tiene la capacidad de decidir y debe asumir las consecuencias. Esto implica un llamado a la conciencia ética y al reconocimiento del valor de nuestros actos. La justicia no siempre es comprendida o aceptada fácilmente. El proceso de vivir con las consecuencias puede ser largo y doloroso. Caín enfrentó aislamiento y la carga de su culpa. El aislamiento puede ser un espacio para introspección y crecimiento. Es una oportunidad para buscar reconciliación interna y externa. La humanidad es invitada a cultivar compasión hacia otros y hacia uno mismo. El perdón y la sanación son esenciales para la convivencia pacífica. La marca de Caín es un recordatorio visible de que nadie es perfecto. Todos llevamos cicatrices que forman parte de nuestra historia personal. Aceptar la imperfección es clave para una sociedad más justa y humana. El castigo no debe ser la única respuesta. También debe valorarse la restauración y la esperanza. Finalmente, el relato nos cuestiona qué legado queremos dejar. Uno de violencia y destrucción, o uno de vida, justicia y reconciliación. La marca de Caín, más allá de ser un signo de castigo, puede interpretarse como una señal de protección. Esta señal evita que otros inflijan un mal mayor sobre él. Esto plantea una paradoja interesante. El culpable se convierte en protegido, pero a costa de una vida marcada por la soledad y el temor. Esta dualidad invita a reflexionar sobre cómo la sociedad maneja la justicia y el castigo. Nos muestra cómo, a veces, las medidas tomadas para proteger pueden generar efectos secundarios dolorosos y duraderos. Además, el episodio de Caín y Abel nos recuerda que la raíz de la violencia a menudo está ligada a emociones humanas profundas, como la envidia y el orgullo, emociones que requieren ser reconocidas y gestionadas para evitar desenlaces trágicos. El control de estas emociones es fundamental, no solo a nivel individual, sino también en los contextos colectivos, donde pueden desencadenar conflictos de mayor escala si no se abordan adecuadamente. Por ello, el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, como la empatía, la comunicación efectiva y la resolución pacífica de conflictos, se convierte en una tarea imprescindible para cualquier sociedad que aspire a la paz. Este aprendizaje es constante y se ve reflejado en las diversas tradiciones culturales y religiosas que han tratado de enseñar a sus miembros a superar la violencia y cultivar el amor al prójimo. De este modo, la historia de Caín y Abel no solo es un relato antiguo, sino un espejo en el que se reflejan las luchas humanas universales y atemporales que nos desafían a elegir entre el odio y la reconciliación. Además, este relato nos lleva a pensar en la responsabilidad colectiva, en cómo cada uno puede contribuir a crear un entorno donde la justicia sea restaurativa y no solo punitiva, promoviendo la inclusión y el apoyo mutuo. En última instancia, la historia invita a la esperanza, a la convicción de que, aunque el daño haya sido causado, siempre existe la posibilidad de construir caminos nuevos que conduzcan a la paz y a la restauración. Y es precisamente esta esperanza la que debe motivarnos a continuar trabajando desde nuestras acciones cotidianas, para que el ciclo de violencia no se perpetúe, sino que se rompa para siempre. En conclusión, la historia de Caín y Abel trasciende el tiempo y las culturas para mostrarnos una verdad profunda sobre la condición humana. La capacidad para el bien y para el mal coexisten en cada uno de nosotros. El relato no solo nos habla de un acto puntual de violencia, sino que nos confronta con las consecuencias que surgen cuando las emociones negativas como la envidia, el rencor y el orgullo desmedido
no son controladas ni canalizadas adecuadamente. El castigo que Dios impone a Caín, lejos de ser únicamente un castigo severo, se puede entender también como un llamado a la reflexión y al aprendizaje. La marca que lo protege, aunque le impida la tranquilidad y la integración plena en la sociedad, es un símbolo de la compleja relación entre justicia y misericordia, entre responsabilidad personal y protección comunitaria. Esta dualidad sigue vigente en las dinámicas sociales actuales, donde el equilibrio entre castigar el mal y proteger la dignidad humana es un desafío constante. Asimismo, esta historia nos invita a asumir una responsabilidad ética colectiva. No basta con castigar al culpable, es necesario fomentar una cultura que prevenga el nacimiento del odio y la violencia. El desarrollo de la empatía, la educación en valores y la promoción del diálogo son herramientas esenciales para que las comunidades puedan romper el ciclo de violencia y construir espacios de convivencia pacífica y respeto mutuo. Además, el relato de Caín y Abel nos impulsa a mirar hacia nuestro interior con honestidad, a reconocer nuestras propias fallas y limitaciones y a cultivar la humildad para pedir perdón y reparar el daño cuando sea posible. La verdadera transformación comienza cuando cada individuo decide conscientemente apartarse del camino del egoísmo y la destrucción y abraza la senda del amor, la comprensión y la reconciliación. En este sentido, el mensaje central de la historia es esperanzador. A pesar del pecado y la tragedia, siempre existe la posibilidad de redención y cambio. La humanidad tiene en sus manos la capacidad de aprender de sus errores y de construir un futuro donde la justicia no sea solo una respuesta al mal, sino una fuerza activa para el bien común. Finalmente, recordar la historia de Caín y Abel es recordarnos a nosotros mismos la importancia de la vigilancia constante sobre nuestras emociones y acciones. Es un llamado a no dejar que el odio crezca en nuestro corazón, sino a alimentar la semilla del amor que puede transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Porque en última instancia, la verdadera victoria está en elegir la paz, la justicia y la vida sobre la violencia, la venganza y la muerte. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete. Activa la campanita y déjame un comentario diciendo, quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.